Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos nuevamente a la mesa de análisis de la revista digital Plan B, el último día laborable de la semana, viernes 13 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo a través de nuestras cuentas en las plataformas de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Eh, Hay un tema adicional que se ha hablado quizá no tanto como debería hablarse sobre el impacto que ha tenido la crisis económica generada por los apagones, por la también crisis energética y eléctrica en el país. 3 meses ya se cumplen de esta situación sostenida, de cortes que han ido hasta 14 horas diarias. Y luego se ha anunciado ya entre comillas, un apagón, un apagón industrial a partir del 15 de diciembre para retirar todo el suministro energético al sector industrial, así hablado de manera general por parte del gobierno. Ha habido otras precisiones, otras declaraciones del propio gobierno, también la protesta del sector industrial en el afán de que se obligue a las empresas a generar su propia electricidad. Las grandes de pronto podrán. Por eso queremos invitar al doctor Wilson, hemos invitado al doctor Wilson Araque, es un connotado investigador económico, fue director del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad de Posgrado Internacional con sede en el Ecuador. Hoy es vicerrector de esta universidad de posgrado, la Universidad Andina Simón Bolívar, y también dirige, y esto es un punto sustancial en su carrera y oficio, el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador. Doctor, muy buenos días. Bienvenido. Doctor Araque, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, hay un problema con la señal. Bueno, mientras se reconecta el doctor Araque, queríamos comentarles, en el 2020, en el año de la pandemia, se había mencionado o se había cuantificado el número de pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, en el Ecuador. En ese entonces, hace 4 años, ya van a ser 5, había 846,000 más o menos empresas en el Ecuador. Entendemos que ya se incrementó esto, de las cuales el 91% eran microempresas. Doctora, ahora que ya estamos en el aire, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha, doctora Araque? Sí, Juan Carlos, buenos días. Sí, bueno, primero agradecer la invitación a este programa. Y creo que el analizar cómo la crisis energética ha ido incidiendo en un sector muy importante del tejido productivo nacional, como es la pequeña y mediana empresa, es importante, ¿no? Y para ello creo que hay que partir contextualizando el análisis, ¿no? Hay que partir contextualizando el análisis. Lo uno, una crisis energética que, por un lado, es un acumulado de despreocupaciones de gobiernos anteriores y que, por supuesto, el gobierno actual lo ha tomado o ha tenido que soportar los efectos de una crisis, como señalo, acumulada y que, claro, le ha puesto a prueba su capacidad de reacción, ¿no? Su capacidad de reacción frente ya a la crisis que se ha desatado. Por otro lado, también debemos señalar que esto ocurre en un periodo previo a unas elecciones anticipadas, más que elecciones anticipadas, a las elecciones ya que se estaban programadas, porque las anticipadas más bien fue por la muerte cruzada, pero estas elecciones de febrero también es un elemento que hay que considerar en el análisis, porque en ciertos instantes, ¿no es cierto?, de cómo se ha ido desarrollando los efectos de la crisis energética, esas variables han incidido. Y claro, en el caso de
de la pequeña y mediana empresa, nuevamente se pone si usted quiere, a prueba esa capacidad de resiliencia que en su momento ya fue también puesta a prueba cuando en los momentos duros de la pandemia, es decir, entre el 2020, 2021 y quizá comienzos del 2022, la pequeña y mediana empresa fue afectada por esa crisis que no estaba programada y de alguna manera el gran desafío era cómo reaccionar frente a una situación imprevista. Y ahora está sucediendo algo parecido y precisamente cuando hablamos de capacidad de resiliencia, la capacidad de resiliencia no se la adquiere por decreto, no se la adquiere por decreto, sino que esa capacidad de resiliencia se la adquiere con ese trabajo previo a cuando ocurre una situación de crisis. Y en el caso de lo que estamos viviendo como país, todavía a finales del 2024, este tema de los apagones eléctricos, aquellas empresas, ¿no es cierto? Aquellas empresas que antes de que se produzca esta crisis ya tenían problemas financieros, es obvio que el golpe ha sido mayor. El golpe ha sido mayor debido a que hay sectores, por ejemplo, pensemos los sectores vinculados a temas de lo que es bares, restaurantes y una serie de servicios, ¿no? Y una serie de servicios en donde la energía eléctrica se convierte en su recurso principal para el funcionamiento de los negocios. Estos sectores, ¿no es cierto?, han sido golpeados y claro, aquellas empresas que antes de que ocurra la pandemia ya habían generado, por ejemplo, una especie como de un colchón financiero, es decir, haber generado un ahorro, son aquellas que en estos meses, ¿no es cierto?, de dificultad, por un lado, si se caen las ventas, entonces, ¿cómo logro compensar esa caída de ventas? Porque hay ciertos gastos que son fijos y hay que cumplirlos. Por otro lado, esas inversiones adicionales, ¿no? Esas inversiones adicionales que se debe hacer o tuvieron que hacer para quizá de alguna forma poder contrarrestar la necesidad de energía eléctrica que no estaba siendo proveída, ¿no es cierto? En este caso por el Estado, que es el responsable de la provisión de energía eléctrica en el país. Entonces, ese es un elemento importante, ¿no? Esa capacidad de resiliencia y como vuelvo a señalar, no se la adquiere por decreto, sino en todo ese trabajo previo que se lo debe realizar, ¿no? Ya, doctor, en qué temas impacta a la gente, digamos, en el volumen de ventas, en el aumento de costos, en el desempleo? ¿Cuáles son los factores más fuertes de impacto para la pequeña y mediana empresa en esta situación de crisis energética? Ahí es muy importante tomar en cuenta eh, tres factores, ¿no? Tres factores. Lo uno, el tamaño de las empresas, el tamaño de las empresas. El otro factor, el sector de actividad económica en el que se mueve la empresa, porque no es lo mismo el sector agrícola que el sector dedicado a la manufactura o el sector comercial o el sector de servicios, y dentro de esos sectores grandes también hay subsectores. Entonces, lo uno es el tamaño de las empresas, el tema del sector, y lo otro también la ubicación geográfica, ¿no? La ubicación geográfica, porque ahí dependerá mucho de la provincia, dependerá mucho de adentro de las provincias, si es la parte rural, si es la parte urbana, ¿no? Si pensamos en el tamaño de las empresas, si pensamos en el tamaño de las empresas, cuando hablamos de MIPYMES, ¿no?, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, hay un indicador que nos ayuda a clasificar a las empresas, que es el número de trabajadores. ¿Sí? También se lo puede clasificar con el volumen de ventas, que también es otro criterio, pero pensando en el número de trabajadores, cuando hablamos de una microempresa, es aquella que va de 1 a 9 trabajadores, una pequeña de 10 a 49 trabajadores y una mediana, ¿no es cierto?, de 50 a 199 trabajadores. Y una empresa grande es aquella que tiene de 200 en adelante trabajadores. Para un tamaño de la economía como la ecuatoriana, ese número de trabajadores nos ayuda a clasificar a las empresas, debido a que en el tejido nacional las diferencias tecnológicas no son mayores.
Entonces, pensando en el tamaño de esas empresas, las empresas, si usted quiere, que han tenido la posibilidad de poder reaccionar con mayor rapidez ante el golpe de los apagones, si usted quiere, han sido las empresas ya más bien medianas y medianas grandes, ¿no? Es decir, estamos hablando de aquellas empresas que ya tienen más allá de los 100 trabajadores, en donde de alguna forma varias de estas empresas dentro de sus galpones de producción, dentro de sus galpones de producción o dentro de sus lugares de producción, han tenido ya con anticipación la adquisición de ciertos generadores de energía eléctrica que para ciertos momentos, si usted quiere, de emergencia, les ha permitido eh, si usted quiere, salir con una solución a un problema que no era el problema de la empresa, sino un problema generado porque el proveedor, que es del Estado, en el caso ecuatoriano, no está proveyendo la energía eléctrica. Entonces, pero en cambio las empresas más pequeñas, si usted quiere, las micro, las pequeñas, es decir, aquellas empresas que no sobrepasan los 50 trabajadores, quizá para ellas el golpe ha sido más duro porque efectivamente el momento de querer reaccionar, primero, no tenían disponible este tipo de generadores para poder afrontar una situación negativa. Y por otro lado, no olvidemos que cuando ya se generó la crisis, algo que empezó a desaparecer en el mercado nacional, más bien fueron todos estos productos que servían para afrontar la crisis energética. Generadores empezaron a escasear en el mercado, inclusive hasta ciertos focos y otras iluminarias que permitían a las personas y en este caso a los pequeños negocios poder afrontar esa situación. Veía un reportaje en donde sobre todo en negocios pequeños, más bien ahí lo que afloró fue la creatividad de las personas, en donde había casos en donde, por ejemplo, pequeños negocios de comida hacían unas instalaciones con baterías, ¿no? Con baterías de los autos y demás, para tratar de generar algo de energía eléctrica. Entonces, aquí una primera reflexión es que el golpe, conforme el tamaño de la empresa es menor, el golpe es mayor, ¿no? Por esa razón es que las empresas grandes, entendemos que las empresas grandes también, por supuesto, porque generan empleo, pero de alguna forma para ellas, si usted quiere, el impacto es menor, sobre todo por su capacidad de con antelación haber tenido ya generadores propios de energía y además quizá tener la capacidad financiera y también de contactos, inclusive internacionales, para poder, si es que en algún momento no disponían de ese generador o el generador requería un mantenimiento, una reparación, para ellas les resulta un poco más fácil, pero igual el impacto también es importante. Pero, como digo, la primera reflexión es que conforme el tamaño de la empresa es más pequeña, el impacto es mayor, sobre todo porque no tenían esta disponibilidad de aparatos para poder reaccionar a autogenerarse energía eléctrica y por otro lado también los recursos financieros para poder adquirir esas nuevas máquinas, equipos generadoras de energía eléctrica. Y el tercer elemento es que en el mercado, por más que usted tenía los recursos, empezaron a escasear estas máquinas, equipos que ayudaban al auto. Bueno, sí, con problemas de señal. El doctor Araque, básicamente ahí lo que tenemos que mirar, amigos, amigas, es la cadena de valor de la economía, lo que se puede llamar como empresas que también, pequeñas, medianas empresas que son proveedoras de empresas grandes, dígase, en temas de servicios, comida, limpieza, etcétera, etcétera, guardianía, todo lo que esto significa, puede impactar, ¿no es cierto?, una afectación de esta naturaleza. A ello se suma, evidentemente, lo que ya decíamos, que es el tema del famoso apagón, del cual apenas se vuelva a conectar el doctor Araque, vamos a hacer la pregunta. Doctor, creo que ahí me escucha bien. Gracias. Sí, Juan Carlos. La señal está un poco intermitente, con debidas disculpas a nuestros seguidores. Y es que el gobierno ha anunciado que va a haber 15 días de no suministro de energía eléctrica al sector empresarial, lo ha dicho así en general,
Evidentemente las cámaras de industrias y de producción han sido las que primero protestan, pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Es decir, 15 días sin luz, ¿qué puede pasar en el sector? De acuerdo aún todavía está por definirse este tema que las cámaras, sobre todo de industriales, de las empresas grandes, lo están denominando el apagón industrial, ¿no? Este denominado apagón industrial que supuestamente empezaría a partir del 15 de diciembre, ¿no? A partir del 15 de diciembre. Claro, esto es un elemento que hay que considerar dentro del análisis. Habíamos señalado que los apagones eléctricos no es que lo generó este gobierno, esto es un acumulado de hace varios años, pero al final, cuando uno está presidiendo un país, tienen que enfrentar las situaciones que se presentan y ver cómo encuentra una salida, ¿no? Y claro, algo que hemos visto en esta capacidad del gobierno actual de tratar de salir a afrontar una situación crítica para todos los ecuatorianos, y es en general para todos los ecuatorianos, a ratos ha sido estos anuncios de que aparentemente ya no van a haber apagones, sí van a haber apagones o que van a haber en ciertas horas y luego cambian. Yo entiendo que al depender mucho del clima, el clima también varía permanentemente, claro, el nivel de incertidumbre aumenta. Y esto lleva a que efectivamente, por ejemplo, ahora se está hablando de este apagón, pero acabé de escuchar hace poco al presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y él decía, bueno, vamos a conversar con la ministra de Energía encargada para ver cómo logramos alguna alternativa para que no les golpee tan fuerte, sobre todo a las industrias grandes, porque aparentemente sería solo para las industrias grandes, pero el tema es que las industrias grandes también tienen un encadenamiento productivo hacia atrás, ¿no es cierto? Y usted el momento que analiza ese encadenamiento productivo, hay una serie en esa cadena, hay pequeñas, medianas empresas que están relacionadas a la actividad productiva de esas empresas grandes. Entonces, al final, si la empresa grande tiene dificultades de producción, inmediatamente también van a salir afectadas por el encadenamiento las empresas pequeñas y medianas. Y lo otro, ¿no? También, si es que esto, bueno, se habla de 15 días, pero si luego continuamos, porque el asunto de los apagones eléctricos es un problema estructural que no se lo va a solucionar en un mes, en 2 meses. Esto va a demorar. Y el nuevo gobierno que se instale en el 2025, ese será uno de los temas prioritarios. Y claro, el momento en que usted tiene un tejido productivo trabajando de manera intermitente, a ratos oscuras, a ratos prendiendo sus plantas, inclusive puede generar problemas de abastecimiento tanto a clientes nacionales como a aquellas empresas grandes que quizá también exportan hacia los clientes de fuera, ¿no? Ahora, bueno, otra vez con el doctor Ara, que estamos, qué pena con ustedes, una señal muy intermitente. Aquí el otro punto es, doctor, ahí si me escucha bien, es ¿cómo, desde el observatorio de la pequeña y mediana empresa, cómo se prevé el próximo semestre? O sea, las pequeñas y medianas empresas, ¿qué deberían averiguar o ver o precautelar? Y sobre todo un tema que a mí me parece súper importante, y es el tema del crédito bancario. Es decir, se emitió una ley de apoyo, digámoslo así, donde se permitiría diferir, ¿no es cierto?, deudas bancarias. ¿Cómo está funcionando esta relación entre el sistema financiero y la pequeña y mediana empresa en este tipo de problemas? Sí, bueno, vamos a esperar que nuevamente se conecte, pero que es un punto crucial esta pregunta y es cómo está fluyendo
insisto, esta relación, danza, esta relación entre lo que significa los créditos bancarios, las deudas bancarias, los créditos que se están, o las empresas por lo general. Ahí me escucha, doctora Araque. Sí. Ya, le decía, el tema del crédito bancario. Se emitió una ley, se aprobó, en el cual se daría ciertas facilidades para pagos, diferimientos, etcétera. Pero hay una deuda, hay una cartera muy fuerte de parte de las empresas pequeñas y medianas en el tema bancario. ¿Cómo está fluyendo esta relación con el sistema financiero? Yo creo que algo que usted me preguntaba, Juan Carlos, ¿cómo lo estamos viendo nosotros desde el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina? Justo estamos terminando de hacer una encuesta, estamos corriendo una encuesta a cerca un poco más de 500 pequeñas, medianas industrias, sobre todo del Ecuador, y esperamos tener los resultados para finales ya de este mes sobre efectivamente algunas de las percepciones, ¿no? Algunas de las percepciones del sector de la pequeña y mediana industria en relación a los impactos y a los desafíos futuros. Esperamos tener ya esa información, pero el hecho de estar en contacto permanente con los actores del sector, bueno, ¿qué vemos para el futuro? Vemos el futuro. Bueno, lo uno, en términos de aprendizajes, creo que otra vez esta crisis, aunque se habla de que los países latinoamericanos estamos en una crisis permanente, pero siempre dentro de esa crisis permanente como que hay esos picos de crisis, es decir, esos golpes más fuertes. Y ahora se ha presentado ese golpe más fuerte en el caso ecuatoriano, que son los apagones eléctricos. El tema es que debemos aprender de esto. ¿Cuáles son los aprendizajes? Lo uno es que frente Qué lástima. Sí, bueno, ahí, continúe, doctor, continúe. Sí, entonces decíamos que de esto hay que aprender, hay varios aprendizajes, ¿no? Lo uno, por mucho tiempo, una vez que se construyeron las grandes hidroeléctricas, las últimas hidroeléctricas, se nos vendió la información de que al país más bien le iba a sobrar energía eléctrica. Al país supuestamente le iba a sobrar energía eléctrica. Entonces, dentro de los ejercicios de planificación, tanto del sector público como también del sector privado, como que esta variable de la energía eléctrica se lo dejaba como, si usted quiere, en términos de prioridad, como a segundo plano. Cuando en realidad ahora vemos, era un tema que se lo debió haber considerado, tomando en cuenta que según los expertos, ¿cierto? Sobre todo los expertos climáticos, el tema del clima, pensando ya en los años que estamos viviendo ahora, por la periodicidad de sequías prolongadas, es como que para estos años ya se iba a presentar una nueva sequía fuerte. Entonces, ante esa situación, y además hay que sumar otra variable, ¿no? Que una vez que se generó la pandemia, una vez que se produjo la pandemia presionó a la digitalización. Y cuando se presionó a la digitalización, ¿qué es lo que sucede? Que hay mayor demanda de energía eléctrica. Porque todo lo digital sin energía eléctrica es un cuento. Claro. Por otro lado, también la población crece. Y si crece la población, las necesidades de servicios básicos, como es la energía eléctrica, también crecen. Es decir, hay factores que inciden en esto, pero claro, recuerdo inclusive que hubo un momento en que hubo una campaña desde el ámbito gubernamental de casi exigir que todos los hogares cambien de cocinas de gas a cocinas de inducción, a cocinas eléctricas. Imagínense el caos que hubiese sucedido ahora. La gente no hubiese podido ni siquiera
alimentarse, porque no habían las cocinas, en este caso a gas, que no se llegó a... O sea, ese fue el mensaje. Entonces, el primer aprendizaje es esto, de que al final, y no solamente desde el lado estatal, sino también desde el lado privado, es ir viendo, ¿no es cierto?, en estas formas de energía alternativas, en donde, y cuando hablamos de formas de energía alternativa que impacten lo menos posible al medio ambiente, y también quizá las otras, si usted quiere, como un plan B o C, aquellas que en lo que voy a decir frente a las, ya cuando se presentan las crisis como las que estamos viviendo, son las que nos ayudan a salir de la emergencia. Por ejemplo, ahora se pusieron nuevamente a funcionar las termoeléctricas y todos sabemos que el consumo de combustibles fósiles, de eso genera contaminación al ambiente, pero ya en situaciones como las que se vive, es las que ayudan a salir del... Entonces, es decir, hay que pensar de una manera, si usted quiere, múltiple en cuanto a la generación de energía. Entonces, yo creo que ese es un primer elemento, y también las pequeñas y medianas empresas tienen que buscar mecanismos, ¿no es cierto? Tienen que buscar mecanismos en donde, por ejemplo, ahora resulta que un generador eléctrico, la adquisición de un generador eléctrico, para cuando se generan estos problemas, si usted quiere, deberá ser parte de las inversiones que desde un negocio pequeño tendrá que hacerlo. Eso significa destinar ahorros para tener esos equipos para afrontar estas situaciones que, de lo que vemos, pensando en el futuro, este tema de los apagones no se... Claro, no se solucionará al mediano plazo, a pesar de que el gobierno ha ofrecido en la parte residencial no más apagones desde el 20, la semana próxima se anuncian apagones de 2 horas, pero en el tema industrial, y eso, claro, el gobierno tendría que precisar, porque el sector industrial tiene, sobre todo, pequeñas, el 90% son micro y pequeñas empresas, el 90% del sector industrial, aunque el volumen de ventas no esté a la altura, digamos, de este porcentaje. Pero esa es la situación. ¿Hasta dónde se puede confiar en que va a terminar la crisis? El propio gobierno ha anunciado, decía doctor, que el propio gobierno ha anunciado que la crisis en realidad la crisis energética, la dotación segura de energía en el Ecuador, estará lista como para el 25 de diciembre del 2025. Este es un año. Está advertido el país desde hace un año. Evidentemente no podemos confiar en suministro estatal de energía. Entonces, usted decía, hay que prever esta situación para todas las empresas. Para quien vaya a emprender, ponerse un restaurante, por ejemplo, lo primero que tendrá que hacer es comprarse el generador adecuado para poder atender a sus clientes. Y en esa línea, quizá, Juan Carlos, nada más complementando lo que usted bien señala, para las empresas, las micro, pequeñas, medianas empresas, muchas veces hacer una inversión para equipos quizá un poco más potentes, que les permita soportar un periodo de apagones más largo, quizá resulta bastante oneroso, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, algo que se sugiere en otros campos también, se podría aplicar esa estrategia que es de la asociatividad, es decir, que se asocien varias micro, pequeñas, medianas empresas y poder adquirir esta especie como de pequeñas, si usted quiere, centrales de autoabastecimiento para en cualquier momento se vuelva a presentar esta situación que de lo que vemos no va a ser solucionado de forma inmediata. Esa es una realidad, porque el clima ahora está tan volátil, el clima está tan cambiante, que es parte de la crisis climática que vive el mundo, que de repente parece que ya va a llover, viene un fuerte viento, se va llevando las nubes a otro lado. Entonces, frente a esa realidad, desde el lado de las empresas, cuando hablamos de prevención, algo que se podría hacer es, por ejemplo, asociarse y a través de ese ejercicio de asociatividad poder compartir esa inversión y luego cuando se requiera la generación de esa energía, de ese equipo, poderlo compartir entre todos. Y lo otro, desde el lado estatal, algo que también, y que ya lo han hecho otros países, es cómo logramos, ¿no es cierto? Cómo logramos que también el sector privado
el sector privado empiece a invertir, empiece a generar alternativas de energía en el país. Conozco yo un caso cercano, por ejemplo, hace año 2012, 2013, una empresa española quería instalar aquí en el sector de Cayambe, Tabacundo, digamos, una industria dedicada a la generación de energía basada en la energía, sobre el uso del sol, de la energía solar. Pero lamentablemente la tramitología, el alargamiento de todos los procesos de aprobación, lo que hicieron fue despechar a esta empresa y se fueron. Imagínense, este proyecto hubiese servido para generar, ¿y cuántos más de esos casos no habrán? Entonces hay que crear las condiciones, porque en el sector energético también se requiere inversiones. Es inversiones, porque a las empresas lo que le estamos diciendo es prever para salir del susto, sí, para salir del apuro, porque caso contrario, si no tienen esa capacidad de autogenerar, porque el verbo es autogenerar, ¿no? Autogenerar energía por estos medios alternativos, pero de ahí para tener un abastecimiento continuo, lo que se requiere es, sobre todo, de que el Estado genere las condiciones para que hayan empresas. Sí, bueno, y claro, está clara la idea del doctor Wilson Araque, quien es director del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador y es vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a tener que cortar, básicamente también por el tiempo y porque las condiciones de conectividad no ayudan a tener como una idea más global, clara sobre los planteamientos, aunque han quedado claros en torno a la intervención del doctor Wilson Araque. Y muchísimas gracias, doctor Araque, por habernos acompañado. Y muchas gracias también a ustedes por habernos. Doctor Araque, estaba despidiendo el programa por el tiempo que ya se nos ha pasado y le agradezco mucho su participación e intervención en este programa. Si quiere usted tal vez dejar algún mensaje final sobre este tema. Gracias, Juan Carlos. Creo que es importante que en medios de comunicación como de Plan B se topen estos ámbitos de análisis en sectores tan importantes como es la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y creo que para terminar quedan dos reflexiones que hemos repetido aquí en el programa. Lo uno es esto de prever lo que va a suceder en el futuro, que el tema de los apagones eléctricos es un tema estructural, no se va a solucionar inmediatamente, y ahí la única forma para las empresas es generar medidas de prevención a partir de los aprendizajes de estos meses de apagones duros. Y ahí habíamos sugerido el tema de asociarse para poder generar, digamos, adquirir algún tipo de equipos que permitan autogenerar energía de una manera más potente, y eso en las micro, pequeñas, medianas empresas puede funcionar. Y lo otro, el tema de que ya pensando en una provisión permanente del país, se requiere desde el lado estatal también generar las condiciones para que haya mayor inversión, sobre todo privada, para generar todas las formas de energía eléctrica que se pueda tener, ya que hay que añadir, y con eso termino, una variable que es el tema de la digitalización. Cada vez que la digitalización crece, demanda más energía eléctrica. Imagínense lo que sería que todos los autos del país pasarían a ser eléctricos. Definitivamente nuestra capacidad no aguantaría. No aguantaría. Entonces, si vemos que la digitalización crece, se promueve la digitalización, es fundamental tener lo básico. Sin energía eléctrica, todo lo digital se vuelve un cuento. Eso es, Juan Carlos. Gracias. Doctora Araque, muchísimas gracias. Entonces, que tenga usted un buen día y gracias a ustedes también por su cordial atención. Les invitamos a conectarse desde este lunes nuevamente en la mesa de análisis de la revista digital Plan B. Un lindo fin de semana y que Dios nos acompañe siempre. Un abrazo.